Hola chicos y chicas, bueno, en este vídeo intentaré explicaros de alguna manera la teoría del conocimiento de David Hume, ¿vale? Antes de nada, quiero transmitiros y insistiros bastante en la idea de que si entendéis la teoría del conocimiento de Hume, que consiste el conocimiento para Hume, ya tendréis prácticamente la mitad del temario ya entendido, por lo menos, porque el método de hacer filosofía de David Hume consiste en el método empírico, como ya veremos, y si entendéis bien este sistema, esta manera de proceder para Hume, ya vais a entender mejor, más fácilmente el resto, puesto que el resto de reflexiones, tanto la crítica a la metafísica como su teoría moral, va a ser una aplicación de este método o de su teoría de conocimiento a esos otros apartados, ¿vale? Bien, en principio, antes de nada, Hume parte de una idea que es la siguiente. Dice que la naturaleza humana es la única ciencia del hombre. Esto es así, ya que el principal objetivo de la filosofía de David Hume es estudiar al ser humano y sus facultades. Y esto es porque entiende que todas las ciencias que tenemos ya desarrolladas, como por ejemplos como la lógica, o bueno, puede ser la aritmética, la geometría, la matemática en general, por ejemplo, tienen que ver con una parte de la naturaleza humana que son, por ejemplo, las operaciones de racionalidad, las facultades racionales, ¿vale? O, por ejemplo, la moral tiene que ver, está, digamos, relacionada de alguna manera con los sentimientos del ser humano. La política tiene que ver con las relaciones entre el hombre y la sociedad. Es decir, todas las ciencias, todos los saberes que podemos llegar a tener, tienen de alguna manera algo que ver, tiene alguna conexión con alguna facultad o con alguna parte de la naturaleza del ser humano, ¿vale? Por tanto, el ser humano, la naturaleza humana, como tal, es el centro de la filosofía de David Hume, ¿vale? Bien, David Hume entiende que, claro, la razón es muy importante en esta época, ya que es la época de la Ilustración, ¿vale? Sí que es verdad que la ilustración tienen, digamos, lo que pretende es elevar la razón por encima de los instintos y las pasiones, pero en David Hume la razón y los instintos van a estar mucho más nivelados, van a estar en una misma linealidad, ya que entiende que tanto la razón como las pasiones y los instintos forman parte de la naturaleza humana, ¿vale? Por lo tanto, no hay ninguna gran separación de grado entre una y otra. De hecho, Hume entiende que las creencias que nosotros tenemos son un instinto, ¿vale? Nosotros instintivamente tendemos a creer en, bueno, en diferentes cosas que veremos en el temario de Hume, pero bueno, un ejemplo concreto puede ser que por instinto nosotros tendemos a entender que, pues por ejemplo, pues por haber nacido en un tipo de familia, por ejemplo, de ideología más conservadora, pues tendemos por instinto a creer en ciertos valores, ciertas creencias, etcétera, de manera instintiva. Pero de igual manera, el uso de la razón lo que hace es justificar, en tal caso, esas creencias. De manera que el uso de la razón es otra parte del instinto del ser humano, ¿vale? La razón es instinto también para David Hume. No hay una diferencia entre instintos, pasiones y sentimientos por una parte y razón por otra parte, sino que para Hume va a estar más nivelado y además va a llegar a aseverar que la razón es otro instinto más, ¿vale? Del propio ser humano. Vale, ¿cuál es el origen de las ideas para Hume? Pues él va a utilizar el método experimental para ello, que es el método inductivo que yo os expliqué antes, que consiste básicamente en ir de lo particular a lo general, ¿vale? Esto se entiende mejor por la gran importancia que tiene en la época pues la física newtoniana, ¿vale? O sea, partiendo de la experimentación particular, ¿vale? De la experimentación en ciertos ámbitos concretos, a partir de la acumulación de muchos datos particulares, a partir de ahí podemos llegar a fundamentar las leyes más generales, ¿vale? Es un paso, o sea, digamos, un paso de lo particular a lo general. Al contrario que Descartes, que como ya os expliqué en otro vídeo, y como ya os explicó Pablo en clase, el método de Descartes es
podemos decir, deductivo, en el sentido de que primero parte de una intuición, que es la del cogito ergo sum, el pienso, luego existo, y a partir de esa intuición primera deduce el resto de la existencia del resto de las cosas, tanto de la existencia del mundo externo, como la existencia de Dios, como la existencia de las verdades matemáticas, etc. Hume va a hacer justo el camino inverso, va a partir de lo concreto, de qué es lo que podemos saber mediante la experiencia, a partir de la experiencia, y solo a partir de ese conocimiento particular y singular podemos luego generar leyes universales, leyes generales, ¿de acuerdo? Bien, en primer lugar, antes de nada, como ya os dije, lo más importante que hay que entender es que para Hume, como para todos los empiristas, todo conocimiento proviene necesariamente de la experiencia, ¿vale? Y más allá de la experiencia no hay nada, solo podemos conocer aquello que nos viene de la experiencia, ¿vale? Y aquello que nos proviene de la experiencia, ¿qué es? Pues las percepciones. Las percepciones son el conjunto de sensaciones, pensamientos y emociones que provienen de la experiencia. Es aquello que nosotros percibimos, literalmente percibimos, mediante los sentidos, mediante el tacto, mediante el oído, mediante la vista y demás, ¿vale? Atendiendo a la vivacidad, digamos, las percepciones que se nos aparecen de manera con mayor vivacidad, con mayor resplendor, son las impresiones, ¿vale? Las impresiones son las percepciones que surgen en la mente con la mayor fuerza y vivacidad cuando el sujeto está en contacto directo e inmediato con la realidad, ¿vale? Es decir, las impresiones son lo que más intuitivo os parece que es una impresión. O sea, cuando por ejemplo nosotros estamos tocando un bolígrafo, lo estamos sujetando, podemos, mediante el tacto, podemos palpar pues que su dureza, o si tiene algún tipo de muesca, podemos tener una impresión de esa muesca. Si por ejemplo es de color azul, podemos mediante la vista percibir esa impresión de color azul, ¿vale? Son las percepciones que más inmediatamente se nos presentan en la mente, ¿vale? Las impresiones son de dos tipos, de sensación y de reflexión. Las impresiones de sensación son aquellas percepciones que provienen de los sentidos, de manera más directa, que es pues, la visión del color rojo, por ejemplo, de la sangre, o el olor a azúcar quemado cuando estamos cocinando, por ejemplo, y se nos quema, pues ese olor en ese momento, en ese instante, estamos teniendo una impresión de ello, ¿de acuerdo? Y después también tenemos las impresiones de reflexión, que son pues las pasiones y las emociones, como puede ser el miedo a la oscuridad o el amor por otra persona. Cuando, por ejemplo, estáis teniendo una conversación con la persona que os gusta o con vuestra pareja y está siendo una conversación muy fervorosa o lo que sea, pues estáis teniendo una impresión de reflexión porque estáis sintiendo ciertas pasiones y emociones de esa persona, ¿de acuerdo? Son impresiones de reflexión también, porque, y además en ese mismo instante lo estáis viviendo y estáis teniendo impresión viva, con la mayor fuerza y vivacidad de tal experiencia, ¿vale? Vale, como os digo, en la mente hay percepciones, ¿vale? Que se dividen, atendiendo su vivacidad, en impresiones, como acabamos de ver, y en ideas, ¿vale? Las ideas serían las copias o imágenes de las impresiones, que reproducen una impresión sensible previa. Es decir, ya no es las ideas de Platón, es totalmente lo contrario. Para Platón las ideas eran lo que constituían la auténtica realidad. El conocimiento verdadero del mundo consistía en el conocimiento de tales ideas. Conocíamos la realidad, digamos, objetiva del mundo, la auténtica realidad, cuando conocíamos las ideas, ¿vale? En cambio, para Hume no. Lo que podemos conocer son las percepciones, y en ese sentido las impresiones son las cuales son más vivaces para nuestros sentidos, y en tal caso las ideas son las copias o imágenes de esas impresiones. Es lo que queda, el resto, el residuo que queda de esas impresiones, ¿vale? Es decir, las ideas se pueden dividir entre ideas de la memoria e ideas de la imaginación. Las ideas de la memoria son las reproducciones de impresiones tal como han sido y en el mismo orden. Es decir, las ideas de la memoria se refieren, por ejemplo, que cuando
cuando por ejemplo vais de viaje de estudios, o cualquier persona va imaginaos que vais de viaje de estudios, ¿vale? Y que vais a París, y vais en concreto a visitar un día en concreto la Torre Eiffel, ¿vale? Pues si por ejemplo al mes siguiente os encontráis a algún familiar y os pregunta, bueno, ¿qué tal de viaje de estudios? Y le explicáis, bueno, pues fuimos a París, cogimos el vuelo tal día, fuimos en autobús hasta la Torre Eiffel tal día, luego fuimos caminando hasta no sé dónde, tardamos no sé cuánto. En ese momento estáis accediendo y estáis utilizando las ideas de la memoria, ya que estáis reproduciendo las impresiones de esa experiencia, que es el viaje a París, el viaje en autobús, el viaje en avión, el viaje hasta la Torre Eiffel. Lo estáis reproduciendo tal y como han sido en el mismo orden, ¿vale? Cronológico, ¿vale? Esas son las ideas de la memoria, que son copias o imágenes de las impresiones, ¿vale? Son, por así decir, lo que queda después, pasado un tiempo, de tener una impresión sensible de algo, ¿vale? Y después están las ideas de la imaginación, que son ideas complejas formadas por asociaciones y alteraciones de ideas simples. Es decir, una idea de la imaginación es una idea compleja, como puede ser, por ejemplo, la idea de unicornio, ¿vale? Por ejemplo. O puede ser una idea de la imaginación, puede ser, por ejemplo, no sé, cualquier artista que esté haciendo, o cualquier escritor de novelas esté intentando crear una novela de ciencia ficción y esté intentando crear cualquier tipo de monstruo, cualquier tipo de criatura con características pues de lobo, de perro y de gallina, yo qué sé, y se lo imagina. Entonces forma una idea compleja mediante una asociación de ideas simples, entre la idea en el caso de unicornio, pues entre la idea de cuerno y la idea de caballo. Digamos, asocia esas ideas, las altera y conforma una idea de la imaginación, que es literalmente eso, es una idea imaginaria, por así decir, que está creada en la imaginación previamente, ¿vale? Recapitulando, como os digo, tenemos una tabla rasa al inicio de nuestra vida, ¿vale? Nuestra mente es una tabla rasa en la cual vamos escribiendo todo tipo de conocimientos y de información conforme vamos teniendo experiencias vitales, ¿vale? Conforme vamos viviendo. Aquello aquello que adquirimos mediante los sentidos del exterior, ¿vale? Los objetos de los cuales vamos teniendo experiencia, son las percepciones, ¿vale? Eso es literalmente lo que más entendéis por percepción. Cuando tú percibes algo es cuando estás, captando, ¿vale? Son las sensaciones y pensamientos y emociones que provienen de la experiencia, ¿vale? Y atendiendo su velocidad pueden ser impresiones, que son las percepciones de mayor grado de fuerza y vivacidad, que son las que más inmediatamente se nos presentan ante nosotros, ¿vale? Y después, pasado ese tiempo, cuando ya no está presente, quedan las ideas, que son las copias o imágenes meramente de esas impresiones, ¿vale? De manera que las impresiones son presencia de percepciones en ese momento, y las ideas serían ausencia de las percepciones, de alguna manera, ¿vale? Claro, de esta teoría del conocimiento es evidente que no se puede adaptar la existencia de ideas innatas, como ya os dije al principio y como ya es evidente, dado que no hay nada en la mente antes de cualquier tipo de experiencia, dado que no hay ideas innatas ni ideas previas a impresiones, ya que las impresiones siempre preceden a las ideas, ¿vale? No existen ideas sin impresiones previas. Es imposible que haya que podamos tener ideas en la mente, en la cabeza, sin impresiones previas, ¿vale? En ese sentido, como os digo, no puede haber ideas innatas. Bueno, en fin, esta es la segunda parte del temario. En el siguiente tema en el siguiente vídeo, expondré un poco las conexiones entre las ideas, y bueno, si hay algún tipo de problema o lo que sea, pues podéis rever el vídeo o comentármelo o lo que sea.